La llamaron diva caprichosa. La llamaron provocadora. La llamaron excesiva. Durante décadas, España creyó conocer a Sara Montiel porque la veía cantar envuelta en lentejuelas, porque la veía amar sin pedir permiso, porque la veía envejecer sin disculparse. Nadie imaginaba que, lejos de los focos, estaba librando una batalla silenciosa contra algo mucho más cruel que el paso del tiempo. Una traición íntima, calculada, devastadora. El 8 de abril de 2013, en un ático del barrio de Salamanca, una ambulancia llegó demasiado tarde. Sara Montiel tenía 85 años. El parte oficial habló de una muerte repentina. Nada más. Pero lo que no se dijo es que en esos últimos meses, ella vivía atrapada en una angustia constante, revisando números, cuentas, papeles, intentando entender cómo una vida entera de éxito podía desmoronarse sin hacer ruido. La mujer que en los años 50 cobraba cifras impensables por película. La que conquistó Hollywood cuando casi ninguna actriz española podía soñar con ello. Estaba vendiendo joyas y obras de arte para poder respirar con tranquilidad. Y todo empezó cuando descubrió esto. No fue una enfermedad, no fue un escándalo público, fue algo peor. Fue darse cuenta de que el hombre al que había entregado su confianza absoluta durante casi 2 décadas había estado vaciando su mundo desde dentro. No un desconocido, no un enemigo, alguien al que trató como familia, alguien a quien dio poder total sobre su vida y su patrimonio. Esta no es una historia de decadencia, es una investigación. Y a lo largo de este relato vas a descubrir 4 verdades que cambian por completo la imagen que creías tener de Sara Montiel. La primera tiene que ver con el miedo que la acompañó desde niña, el terror a volver a la pobreza después de haber crecido en el hambre de la posguerra. La segunda revela la herida que nunca cerró, una maternidad rota que marcó cada decisión emocional que tomó. La tercera expone cómo el aislamiento y las distracciones mediáticas dejaron el camino libre para la traición. Y la cuarta, la más dolorosa, explica por qué ese descubrimiento la destruyó por dentro, mucho antes de que su corazón se detuviera. Te lo advierto ahora, si te vas antes del final, te pierdes la verdad que ella misma apenas pudo soportar. Porque hay descubrimientos que no liberan, hay descubrimientos que llegan demasiado tarde, y este fue uno de ellos. Todo empezó mucho antes de Madrid, mucho antes del ático de Núñez de Balboa, mucho antes de las cuentas vacías y los abogados. Empezó en un lugar que no sale en las fotos de alfombra roja, Campo de Criptana, Ciudad Real. 10 de marzo de 1928. Allí nació María Antonia Abad Fernández, en una casa donde el suelo no prometía nada, donde la posguerra no era un concepto histórico, sino una sensación diaria, una forma de hambre que se aprende a reconocer en la mirada de los adultos. No era una niña destinada a ser mito, era una niña destinada a obedecer, a callar, a sobrevivir. Y sin embargo, desde muy temprano tuvo algo que no se compra, algo que no se hereda, algo que no se negocia. Tenía una voluntad rara, una obstinación que parece pequeña cuando eres pobre, pero que con el tiempo se convierte en arma. Aprendió a leer y a escribir casi como quien aprende a defenderse. No por lujo, por necesidad. Porque cuando vienes del barro, sabes que cada letra es una escalera, y cada escalera es una salida. La industria la vería después como una mujer de labios perfectos, como un cuerpo diseñado para provocar, como una voz hecha para el pecado elegante del cuplé. Pero antes de eso, fue una adolescente que entendió una verdad brutal. La belleza no te salva si no sabes usarla. El talento no sirve si nadie te abre la puerta. Y en España, en aquellos años, las puertas no se abrían por mérito. Se abrían por contactos, por silencios, por pactos que nadie firma en papel. Por eso cuando empezó a moverse, lo hizo con el tipo de determinación que asusta. No avanzó como quien prueba suerte. Avanzó como quien huye, y esa es una diferencia enorme. Porque quien huye no se permite retroceder, y así llegó la transformación que cambió todo.
En los años 50, cuando Europa todavía tenía cicatrices frescas y Hollywood era una fábrica de dioses, ella ya estaba entrando donde ninguna actriz española había entrado de esa manera. 1954. Veracruz. Compartiendo pantalla con nombres que parecían imposibles, Gary Cooper, Burt Lancaster. No era un cameo decorativo, era una declaración. Ella estaba allí, en ese mundo que devoraba a las mujeres extranjeras o las convertía en trofeo. Luego vino el salto definitivo. 1957, el último cuplé. Y con ese título, España se rindió. La película no solo fue un éxito, fue un fenómeno que reordenó el poder. De pronto, la niña nacida en la escasez era la mujer que mandaba. La convirtieron en la mejor pagada, en la más deseada, en la que podía firmar contratos de cifras que parecían irreales para un país que aún contaba monedas. Millones en pesetas, luego dólares, y con el dinero llegó el escudo. Joyas, arte, propiedades. Un imperio hecho de cosas que brillan porque lo que no brilla se pierde. Esa obsesión por acumular no era vanidad, era miedo. Miedo a volver a mirar una olla vacía. Miedo a que la vida le recordara de dónde venía. Pero aquí es donde la historia se parte en dos. Porque mientras el público veía una diva invencible, la vida privada le estaba cobrando una factura que no se paga con diamantes. Su derrota íntima no fue un fracaso profesional, fue la maternidad. Un dolor repetido tantas veces que se vuelve parte del cuerpo. 11 pérdidas a lo largo de su vida. 11 intentos que no llegaron a quedarse. Y el golpe más duro, el que deja marca incluso cuando no se habla de él, llegó en 1959, en Los Ángeles, cuando estaba casada con Anthony Mann y el embarazo estaba ya muy avanzado. Lo que ocurrió después, lo que ella contó, lo que se quedó en su memoria como una escena imposible de borrar, convirtió ese deseo de ser madre en una herida permanente. Y ahora entiende esto, porque aquí nace la clave psicológica de todo lo que vendrá. Una mujer que tiene amor para dar, pero no tiene a quien dárselo biológicamente, empieza a buscar sustitutos emocionales. Empieza a construir familia como puede, a veces con hijos adoptivos, a veces con figuras que cumplen el papel de protector, a veces con alguien que se cuela en su vida y se convierte en indispensable. No porque lo merezca, sino porque ella necesita creer que, por fin, alguien se queda. Así se forma el círculo perfecto. La niña que temía la pobreza se convirtió en mujer que acumulaba para no volver a caer. La mujer que no pudo sostener una maternidad biológica se convirtió en alguien capaz de entregar su confianza, como si fuera leche, como si fuera sangre. Y cuando mezclas miedo con necesidad, cuando mezclas fama con heridas, lo que obtienes es una cosa peligrosa. Obtienes una fortaleza por fuera y una grieta por dentro. Y esa grieta, en el futuro, no la va a romper un enemigo con cara de enemigo. La va a romper alguien con cara de hogar. Hay una parte de la vida de Sara Montiel que siempre estuvo rodeada de ruido, aunque ella insistiera en que no existía. Porque cuando una mujer se convierte en leyenda, el público ya no se conforma con verla brillar. Necesita poseerla. Necesita inventarle un costado secreto para sentir que también la conoce por dentro. Y en el caso de Sara, el rumor tomó una forma precisa, casi cruelmente perfecta para su herida más íntima. México. Durante años se repitió como una historia de pasillos, como una leyenda urbana que nadie podía probar pero que todos querían creer. Que Sara había tenido una hija secreta, que el padre podía ser un mito del cine como Pedro Infante, o un hombre envuelto en sombras políticas, un exiliado, un hombre que no convenía escribir. Y entonces apareció una mujer, una tal Marta, diciendo que era esa hija, que había sido entregada, que había sido arrancada, que el escándalo se habría comido viva a la diva si la verdad salía a la luz. Y Sara, cada vez que el tema asomaba, reaccionaba con una frase que no sonaba a la estrategia mediática, sino a orgullo herido.
Si yo hubiera tenido una hija, no la habría abandonado. No era solo una negación, era casi una súplica disfrazada de firmeza. Porque lo que el rumor tocaba no era una anécdota morbosa, tocaba el punto más sensible de su historia. Esa maternidad imposible que la persiguió como una sombra, esa ausencia que no se llena con aplausos. Pero aquí viene lo importante. Aunque esa historia no pudiera sostenerse con hechos, su existencia decía algo brutal sobre ella. Decía que el mundo entero intuía que Sara necesitaba ser madre para sentirse completa. Que detrás de la mujer que desafiaba a Franco y seducía a medio planeta, había un vacío tan grande que cualquiera estaba dispuesto a llenarlo con fantasía. Y entonces, cuando la fantasía no bastó, Sara hizo lo único que podía hacer sin pedir permiso a la biología ni a la suerte. Adoptó. En 1979 llegó Thaís, Brasil. Una niña que se convirtió en el centro de una casa donde durante demasiado tiempo había habido silencio de cuna. Y luego, en 1983, llegó Zeus, Valencia. Un niño que, con solo existir, reordenó la vida de Sara, porque por fin tenía algo que no era un estreno, ni una portada, ni un contrato. Tenía rutina, tenía horarios, tenía manos pequeñas que dependían de ella. Pero ni siquiera ese acto de amor quedó libre de sombras. Porque cuando eres Sara Montiel, hasta el gesto más humano termina siendo diseccionado por desconocidos. Empezaron a circular rumores sucios alrededor de la adopción de Zeus. Que si hubo dinero, que si fueron 700,000 pesetas, que si ocurrió un incidente violento, que si la historia real era más oscura de lo que se contaba. Sara se defendía con una rabia que no era de celebridad protegiendo su imagen. Era la rabia de una madre protegiendo su derecho a ser madre. Y en esa defensa había una verdad incómoda. La familia que ella construyó fue siempre un campo de batalla. Nunca fue un refugio completamente limpio. Ahora guarda esto en tu mente, porque aquí está la grieta que más tarde se abrirá por completo. Sara podía conquistar escenarios, podía negociar contratos, podía dominar cámaras, pero había algo que no dominaba: el dinero cotidiano, la mecánica interna de su propia fortaleza. Y durante años, quien mantuvo esa fortaleza cerrada fue un hombre que casi nadie menciona con la intensidad que merece: Pepe Tosh. No fue solo su marido, fue su administrador emocional y financiero. El que hablaba con bancos, el que miraba los papeles, el que organizaba el caos, el que se aseguraba de que la estrella pudiera seguir siendo estrella sin mancharse las manos con números. Pepe era el guardián, el filtro, el muro, y por eso, cuando Pepe murió en 1992, no fue únicamente un duelo, fue un derrumbe estructural. Sara se quedó como un pájaro sin rama, lo dijo ella misma alguna vez. Y esa frase no es poética, es literal, porque de pronto había 2 niños, una casa, un patrimonio enorme, y una mujer que había vivido décadas delegando la parte más peligrosa de su vida, la parte que no se ve, la parte que no se canta, la parte donde se decide quién tiene las llaves. Y ahí es cuando empiezan a acercarse los depredadores, no con cara de villano, con cara de ayuda, con voz suave, con promesas de orden. Porque una mujer viuda, famosa, vulnerable, rodeada de rumores y con un imperio difícil de controlar, es la presa perfecta para alguien que sabe esperar. Y el peor enemigo de Sara no iba a venir del escándalo público. Iban a entrar por la puerta que quedó abierta el día que enterró a Pepe Tosh. En la historia de Sara hay un tramo donde el enemigo no entra por la fuerza, entra por el ruido. Porque cuando una mujer empieza a quedarse sin defensas emocionales, lo más fácil es distraerla. Y lo más eficaz no es un golpe directo, sino un escándalo lo suficientemente grande, como para que todos miren hacia otro lado. Eso fue lo que ocurrió en el año 2002, cuando Sara ya era un monumento viviente, pero también una viuda cansada, una madre con miedo a perder lo último que le quedaba, y una mujer que llevaba demasiados años escuchando el eco de su propia soledad. Entonces apareció Tony Hernández. No llegó como villano, llegó como admirador.
un cubano mucho más joven, 35 o 36 años menos, según la versión que se repitiera esa semana. Un hombre que se presentaba como alguien capaz de devolverle a Sara algo que el tiempo le estaba quitando sin pedir permiso. La sensación de ser deseada, la sensación de estar viva, la sensación de que todavía podía empezar otra vida sin pedirle perdón a nadie. Y para la prensa fue una bomba perfecta, porque no hay nada que excite más a un país entero que ver a una diva desafiar las reglas del guión. Pero dentro de esa casa, el problema no era el morbo, el problema eran los hijos. Thaís y Zeus no vieron romance, vieron peligro. Vieron la misma historia de siempre, un hombre acercándose a una mujer famosa con una sonrisa demasiado práctica. Y lo dijeron sin filtros. Se opusieron, discutieron. Se enfrentaron a su madre con esa mezcla de protección y desesperación que solo tienen los hijos cuando sienten que su hogar está siendo invadido. Para ellos, Tony no era amor. Era un cazador de fortuna disfrazado de devoción. Sara, que había pasado la vida aprendiendo a resistir a políticos, productores, críticos y amantes, no estaba preparada para resistir a sus propios hijos mirándola como si ella misma estuviera cometiendo una traición. Y ahí comienza la verdadera tragedia de este tramo. Porque el conflicto no se quedó en palabras. Se volvió ruptura, se volvió distancia, se volvió puertas que se cerraban. Y hubo un punto en que Thaís y Zeus, hartos, decidieron irse. Salieron de la casa. Se apartaron. La dejaron sola en el peor momento posible, en el instante exacto en que la vulnerabilidad de Sara era un banquete para cualquiera que supiera esperar. Porque esa es la clave. No era solo una pelea familiar, era aislamiento. Y el aislamiento es una herramienta. Durante esos años, entre el año 2002 y el año 2005, la escena pública se convirtió en un circo. Tony hablaba, la prensa repetía, los programas de televisión abrían con ese tema como si la vida de Sara fuera un episodio semanal. Había gritos, declaraciones, versiones contradictorias. Y Sara, que siempre había dominado el arte de la imagen, empezó a perder control sobre el relato. Lo que antes era mito, ahora era escándalo. Lo que antes era elegancia, ahora era discusión en directo. Y en medio de esa tormenta mediática, nació una frase que quedó pegada a su nombre como una etiqueta inevitable. ¿Pero qué invento es esto? Esa frase parecía chiste, parecía meme, parecía el capricho de una estrella mayor enamorada de un joven. Pero detrás de la risa había otra cosa, había desgaste, había cansancio. Había la sensación de que su propia familia se le estaba desmoronando mientras el público aplaudía el derrumbe como entretenimiento. Y cuando por fin llegó el momento de romper, el costo ya estaba cobrado. Sara terminó separándose. Lo dijo con una frase que dolía por lo que no confesaba. Mis hijos nunca aceptaron mi matrimonio, y tuve que sacrificarme por ellos. Sonaba a resignación, pero también sonaba a derrota. Porque no es normal que una mujer de su tamaño tenga que elegir entre el amor y los hijos, como si el destino le cobrara otra vez la misma factura. Lo más cruel es que la separación no devolvió el tiempo perdido. Los vínculos ya estaban dañados, la casa ya estaba marcada, y la soledad, esa que Sara siempre maquillaba con brillo, se volvió un espacio real, físico, cotidiano. Aquí está la parte que casi nadie mira con atención. Mientras las cámaras seguían a Tony, mientras el país repetía la frase como si fuera un chiste eterno, lo verdaderamente importante ocurría en silencio. Los focos estaban arriba del escenario, pero alguien estaba entre bastidores. Y cuando una familia se fractura, cuando los hijos se van, cuando la madre se queda sola, la vigilancia desaparece, las preguntas se apagan, los controles se relajan. Y el dinero, que antes estaba protegido por la estructura familiar, empieza a quedar en manos de quien tenga acceso, paciencia y autoridad. Por eso este episodio no fue una simple polémica romántica. Fue una cortina de humo perfecta. Un ruido tan fuerte que hizo imposible escuchar lo que se estaba moviendo detrás. Y si entiendes esto,
entiendes por qué el verdadero golpe contra Sara no vino del hombre que gritaba frente a las cámaras, sino del hombre que sostenía las llaves, firmaba papeles y caminaba por sus cuentas como si fueran suyas. El momento no llegó con gritos ni con una discusión. Llegó en silencio, como llegan las traiciones reales. Fue en el verano de 2010, cuando Sara Montiel ya no vivía rodeada de focos, sino de papeles, balances y recuerdos. Tenía más de 80 años y una certeza íntima que la acompañaba desde hacía tiempo. Algo no cuadraba. Había trabajado toda su vida, había cantado en escenarios imposibles, había filmado en Hollywood, había llenado teatros en España y América Latina. Y sin embargo, cuando buscaba el rastro de ese trabajo, el dinero no estaba. Esperaba encontrar los ingresos de una serie de actuaciones recientes, la gira titulada Doña Sara de la Mancha. No eran caprichos, no eran cifras inventadas. Eran contratos firmados, fechas cumplidas, aplausos cobrados. Pero al revisar las cuentas, algo faltaba. No poco, mucho. Exactamente 185,000 euros que simplemente no aparecían, como si nunca hubieran existido. Al principio pensó que era un error administrativo, un retraso, un malentendido bancario. Porque cuando confías de verdad en alguien, tu mente busca cualquier explicación antes de aceptar la peor. Y Sara confiaba ciegamente en el hombre que tenía delante desde hacía casi 2 décadas. Francisco Fernández Peñalver no era un empleado más. Había llegado a su vida después de la muerte de Pepe Tous, el gran amor, el pilar, el hombre que la había protegido del mundo. Tras esa pérdida, Francisco se convirtió en gestor, administrador, consejero, confidente, prácticamente familia. Durante 17, quizá 19 años, tuvo acceso total, poderes generales, firma libre, decisiones sin supervisión. Sara no revisaba, no preguntaba, no desconfiaba. Lo veía como a un hijo, como a alguien que jamás la dañaría. Pero cuando el dinero no apareció, la duda se convirtió en investigación, y la investigación en espanto. Los abogados comenzaron a tirar del hilo, y el hilo no se rompía, se multiplicaba. Descubrieron que los ingresos de 14 galas contratadas con instituciones de Castilla-La Mancha habían sido desviados, que desde empresas vinculadas a Sara, como Música y Estrellas S.L., Linche S.A. y Elpi S.A., se habían realizado transferencias directas a cuentas personales de Francisco. 71,600 euros en una sola operación, 16,000 más procedentes del alquiler de apartamentos en Madrid, que nunca llegaron a manos de su propietaria. Y luego apareció lo que nadie esperaba. Una cuenta en Suiza, en Zúrich, una cuenta antigua, abierta años atrás por Anthony Mann, que Sara apenas recordaba. Allí también habían desaparecido 185,000 euros, retirados, movidos, sin su consentimiento. Cada nuevo dato era un golpe seco, porque no se trataba solo de dinero, se trataba de tiempo, de vida, de confianza entregada sin condiciones. Sara entendió entonces algo devastador. Mientras ella pedía efectivo para sus gastos cotidianos, unos 3,000 euros semanales que le gustaba manejar en mano, él retiraba mucho más. Vivía mejor, compraba coches, mantenía un nivel de vida que no correspondía a sus ingresos reales. Ante los tribunales, la cifra aprobada fue de 344,707 euros. Pero Sara sabía que eso era solo la superficie. Para ella, lo perdido superaba los 9 millones. Ahorros de toda una vida. Dinero en efectivo. Cuentas nunca registradas. Patrimonio diluido gota a gota durante años. No hubo gritos públicos. No hubo entrevistas furiosas. Hubo silencio. Un silencio distinto al de otras etapas. Este no era orgullo, era devastación. Descubrir que el enemigo no estaba en la prensa, ni en los matrimonios fallidos, ni en la edad. Estaba en la persona a la que le había dado las llaves de todo. Eso fue lo que Sara Montiel descubrió.
Y esa verdad no solo vació sus cuentas, vació su confianza para siempre. Después del descubrimiento, nada volvió a ser estable. No hubo un día exacto en que Sara Montiel se diera cuenta de que había empezado a perderlo todo, porque la ruina no llegó como un golpe único. Llegó como una filtración constante, silenciosa, humillante. Una mañana revisaba una cuenta, otra mañana un recibo, otra tarde una llamada que no podía devolver. Así empieza la destrucción real. No con titulares, con la certeza de que el suelo ya no responde cuando lo pisas. En el papel, Sara seguía siendo rica. Tenía propiedades, tenía un ático en Núñez de Balboa, tenía una casa en Mallorca, tenía arte, tenía historia. Pero en la práctica, no tenía liquidez. Y sin liquidez, incluso un imperio se convierte en una jaula. Las cuentas estaban vacías. No parcialmente, vacías. El dinero que debía entrar no entraba. El que había entrado ya no estaba. Y cada intento de recomponer el mapa financiero revelaba un agujero nuevo, una transferencia más, una firma que ella no recordaba haber autorizado. El contraste era cruel. La mujer que durante décadas había viajado con joyas que valían más que edificios enteros, ahora tenía que venderlas para pagar gastos cotidianos. No para lujos, para sobrevivir, para cumplir con Hacienda, para cubrir sueldos, para mantener la estructura mínima de una vida que antes había sido gigantesca. Vender un cuadro no es solo desprenderse de un objeto, es renunciar a una parte de la identidad. Y Sara vendió muchos. Joyas, obras de arte. Y finalmente, empezó a considerar la venta de propiedades que había imaginado como refugios para el final de su vida. Eso es lo que no suele contarse cuando se habla de grandes fortunas. Que no desaparecen de golpe. Se evaporan mientras el dueño aún respira. Y eso, para alguien como Sara, no fue solo una pérdida económica. Fue una humillación íntima. Porque había pasado toda su vida construyendo un escudo contra la pobreza, y ahora ese escudo estaba hecho trizas. Pero la herida más profunda no estaba en los números, estaba en el origen de todo: la traición. Sara no sentía que le hubieran robado dinero, sentía que le habían arrancado algo mucho más difícil de recuperar: la confianza. Había tratado a ese hombre como a un hijo, le había dado autoridad, le había dado acceso, le había dado tiempo. Y la idea de que alguien así pudiera usarla, engañarla, vivir a su costa mientras ella envejecía, la destrozó por dentro. No porque fuera ingenua, sino porque había elegido creer. A partir de 2010, su carácter cambió. Quienes la rodeaban lo notaban. No estaba simplemente triste, estaba inquieta, nerviosa. Vivía en un estado de alerta permanente. Revisaba papeles una y otra vez. Preguntaba lo mismo. Dudaba de todo. Empezó a necesitar ayuda psicológica para manejar la ansiedad que la acompañaba día y noche. Se sentía engañada. Se sentía culpable. Se sentía, según sus propias palabras, tonta por haber confiado tanto. Y mientras su cuerpo envejecía, su mente no descansaba. Sus últimos años no estuvieron llenos de viajes ni celebraciones. Estuvieron llenos de despachos de abogados, de extractos bancarios impresos, de conversaciones tensas, de intentos desesperados por reconstruir una verdad que ya estaba rota. La justicia se convirtió en una obsesión, no por venganza, por necesidad, porque necesitaba entender cómo había pasado. Necesitaba que alguien dijera en voz alta que no estaba loca, que no había imaginado la traición. Manuel Zamorano, su amigo y peluquero durante años, lo dijo sin adornos. Murió con una tristeza enorme. Y no hablaba de un momento, hablaba de un proceso, de un desgaste, de una mujer que ya no disfrutaba de nada, porque todo estaba contaminado por esa revelación. Cada recuerdo feliz se mezclaba con la sospecha. Cada objeto valioso le recordaba lo que había perdido. Cada día que pasaba sin una resolución definitiva era un día más de castigo. Eso fue la verdadera destrucción. No el dinero perdido, no las propiedades vendidas.
Fue el hecho de que el descubrimiento envenenó el tiempo que le quedaba, le robó la paz, le robó la posibilidad de cerrar su vida con serenidad. Y cuando finalmente su cuerpo no resistió más, no fue solo el cansancio físico el que habló. Fue el peso acumulado de una traición que nunca dejó de doler. Porque hay verdades que no matan de inmediato. Hay verdades que destruyen despacio. Y esa fue la que acompañó a Sara Montiel hasta el final. El final de Sara Montiel no llegó envuelto en aplausos ni en homenajes. Llegó como llegan las derrotas silenciosas, en una casa cerrada, lejos del ruido que había definido su existencia. Era el 8 de abril de 2013. Madrid amanecía como cualquier otro día, pero dentro de su hogar el aire era distinto. Había planes sencillos, casi domésticos. Sara se preparaba para viajar a Oviedo, donde debía someterse a una intervención ocular. No era una gira, no era un estreno. Era una cita médica más en la vida de una mujer cansada. Estaba con su hija Thais. No estaba sola físicamente, pero eso no significa que no estuviera sola de verdad. Durante esos meses, su vida era una sucesión de papeles, abogados, llamadas pendientes y cifras que no cerraban. La batalla legal seguía abierta. El dinero seguía siendo una herida. La traición seguía sin respuesta definitiva. Sara ya no hablaba de cine, ni de canciones, ni de amores. Hablaba de cuentas, de demandas, de extractos bancarios. Una mujer que había vivido rodeada de belleza estaba atrapada en un laberinto administrativo que no entendía y que la agotaba. De pronto, su cuerpo dijo: basta. No hubo aviso. No hubo tiempo para despedidas. Una crisis repentina. Un colapso. Sara se desplomó. Los médicos llegaron con rapidez, pero no pudieron hacer nada. Su corazón, que había resistido décadas de excesos, decepciones y luchas, se detuvo en medio de una guerra que ella nunca quiso librar en esa etapa de su vida. Murió ahí, en su casa, sin haber recuperado la paz que le habían robado años antes. Y aquí está la paradoja más cruel de toda esta historia. Sara Montiel no murió abandonada. Murió acompañada, pero murió profundamente sola por dentro. Sola porque su mente estaba ocupada en un conflicto que no se resolvió. Sola porque sus últimos años no fueron de disfrute, sino de defensa. Sola porque el tiempo que le quedaba se le fue intentando demostrar que no estaba equivocada, que no había imaginado la traición, que alguien había abusado de su confianza de la manera más vil posible. Murió peleando por su propio dinero, por su propia dignidad, en lugar de estar celebrando una vida que había sido extraordinaria. Y lo más doloroso es que la justicia nunca llegó a tiempo. Sara murió antes de ver el final del proceso judicial. Nunca escuchó una sentencia definitiva. Nunca vio al responsable enfrentar las consecuencias completas de lo que había hecho. Se fue con la certeza amarga de que el hombre que la había traicionado seguía en libertad. De que la verdad estaba escrita en documentos, pero no sellada con un cierre real. De que el daño ya estaba hecho y nadie podía devolverle ni el dinero ni los años, ni la tranquilidad. Su muerte no fue el cierre de una historia, fue una interrupción. Después llegaron los comunicados, los homenajes oficiales, las palabras bonitas. España recordó a la diva, a la mujer que había conquistado Hollywood, a la voz grave, al mito, al ícono. Pero muy pocos hablaron de cómo había muerto realmente. No del hecho físico, sino del estado en que llegó a ese momento, agotada, desconfiada, herida, con una vida reducida a la defensa constante de lo que creía suyo. Ese fue el verdadero final de Sara Montiel. No una despedida luminosa, sino el colapso de una mujer que ya no tenía fuerzas para seguir sosteniendo una guerra que nunca eligió. Murió sin cerrar el círculo, murió sin ver justicia, murió con una verdad clavada en el pecho. Y eso convierte su muerte en algo más que un adiós. La convierte en la última consecuencia de una traición que no solo le robó dinero, sino el derecho a terminar su historia en paz.
La historia de Sara Montiel no terminó el día en que su corazón se detuvo en aquel piso de Madrid. En realidad, terminó después. Terminó cuando ella ya no estaba para verlo. Porque la justicia, cuando por fin llegó, lo hizo tarde, incompleta y sin la capacidad de reparar nada de lo perdido. 4 años después de su muerte, en diciembre de 2017, el nombre que durante años se había pronunciado en voz baja por fin, apareció escrito en una sentencia. Francisco Fernández Peñalver, el hombre en quien Sara confió como se confía en la familia, fue condenado por estafa. 2 años de prisión. Una cifra exacta, fría, judicial. 344.707 euros que debía devolver a los herederos. Esa fue la respuesta oficial del sistema a casi 2 décadas de traición silenciosa. Pero la victoria fue amarga desde el primer minuto. Francisco apenas pisó la cárcel durante 5 meses. Declaró insolvencia. No tenía dinero, no tenía bienes embargables. El dinero había desaparecido como desaparecen siempre estas cosas. Repartido, gastado, oculto, diluido en una vida que ya no podía ser reconstruida. La justicia reconoció el crimen, pero no pudo revertirlo. Para Thaís y Zeus, aquello no fue una reparación económica. Fue, en el mejor de los casos, un cierre moral. La confirmación oficial de que su madre no estaba loca, no exageraba, no había imaginado nada. Sara Montiel murió sin escuchar ese veredicto. Murió creyendo que el hombre que la había traicionado seguiría impune. Murió con la sensación de haber sido derrotada en el último combate de su vida. Y esa es, quizá, la forma más cruel en la que puede irse alguien que lo tuvo todo. Los que quedaron tuvieron que aprender a vivir entre los restos del imperio. Thaís Tus eligió el silencio. Estudió Derecho. Se formó lejos de los focos. Hoy es ella quien protege, gestiona y defiende el legado de su madre. Vive con discreción extrema. No concede entrevistas. No se expone. Quienes la conocen dicen que su distancia no es soberbia, sino cicatriz. Vio demasiado pronto lo que la fama hace cuando se vuelve contra los tuyos. Su vida es una muralla construida para que la historia no vuelva a repetirse. Zeus Tous tomó un camino distinto y quizá más visible, pero no menos doloroso. Buscó su identidad en la música, en la televisión, en los escenarios que alguna vez pertenecieron a su madre. Participó en realities, habló de su depresión, de la ansiedad, de la sensación constante de vivir bajo una sombra que pesa más de lo que protege. Zeus no heredó el imperio, heredó el ruido, el recuerdo. La herida abierta de una madre que murió luchando por lo que era suyo. Hoy, en 2024 y 2025, el nombre de Sara Montiel sigue brillando en los homenajes, en los documentales, en las retrospectivas que celebran su belleza, su voz, su audacia. Pero detrás de esa imagen eterna hay otra, mucho más incómoda. La de una mujer sentada, ya anciana, revisando extractos bancarios con manos temblorosas. La de una diva que conquistó Hollywood y no supo defenderse de la traición doméstica. La de alguien que entendió demasiado tarde que el enemigo no siempre viene de fuera. La lección final no tiene glamour, no tiene música, no tiene aplausos. La fama atrae parásitos que saben disfrazarse de salvadores. Sara Montiel venció a la pobreza, al machismo, al exilio, a los tiburones de la industria, pero no pudo vencer la mentira que dormía dentro de su propia casa. El dinero no se evapora, el dinero se roba, y casi siempre lo hace la mano que creíste más segura. Ese fue su último descubrimiento, y también su última derrota.